Buenos días, alumnos y alumnas de los segundos medios ABC. Hoy nos corresponde trabajar en este Power, la guía número 2, que se enmarca dentro de la unidad 1, las transformaciones culturales, económicas y políticas de la primera mitad del siglo XX. Y con el tema particular, la crisis o Gran Depresión de 1929. Esta unidad pretende acercarlos a ustedes al proceso de crisis, totalitarismo y guerra en la primera mitad del siglo XX y a los desafíos que acarrea ello tanto para Chile como para el mundo. Esto también se relaciona con el OA número 2, que justamente tiene que ver con la depresión o crisis de 1929. También nosotros, como lo hacemos siempre en la asignatura, ponemos en práctica las habilidades propias de ella, como es el pensamiento crítico, el trabajo con fuentes, la comunicación. Para hablar un poco de las causas de esta crisis de 1929, me he colocado o me he basado en un afiche o collage que muestra lo que ocurrió luego de la Primera Guerra Mundial, en donde Estados Unidos va a emerger como una gran potencia, no solo política, también económica. Y eso va a llevar a una idea de que están viviendo una edad de oro, una bonanza económica extrema, lo que conduce a pensar que todo se puede comprar, vender, viajar, divertirse, pasarla bien, como también lo veíamos en la guía anterior, las modas que cambian, es todo aquello que se expresa en un optimismo económico con cifras alentadoras, con todo positivo en el plano económico. Puedo consumir lo que yo quiero, por lo tanto, como aparece ahí en la imagen, hay una expansión del consumo y también de la oferta, pero aparece una idea nueva que antes no se había dado, que es la que tiene que ver con la especulación financiera que se da en la bolsa de valores. En la bolsa de valores es donde se transan las acciones de las empresas y que normalmente acceden a ella gente con capacidad económica alta. Sin embargo, en Estados Unidos se produjo algo diferente, que el ciudadano común también empezó a participar de, de estas actividades, llegando incluso a endeudarse, pidiendo préstamo en el banco para poder comprar acciones que pensaba que a futuro le podían dar ganancias, porque las acciones ustedes saben que van bajando, a veces suben, pero aquí tenían ellos la idea de que siempre iban a ir ascendiendo en sus precios, siempre iban a ir subiendo y siempre por ende iban a obtener ganancias. Y eso no fue así. Y es lo que justamente va a llevar a esta crack de 1929 o la crisis de 1929. ¿Mm? ¿Por qué? ¿Qué ocurre? De un día para otro, como dice acá también la diapositiva, van a caer los precios de las acciones, producto de distintas situaciones que no se vieron, que hubo una ceguera, que los economistas ni el gobierno se dio cuenta de que la economía no era tan bullente como se pensaba, sino que habían áreas que estaban deprimidas, como el área agrícola, por ejemplo, y no se vieron esos signos, esas señales. Y todo eso finalmente repercute en el tema también de la bolsa de valores, que de un día para otro ven caer los precios de las acciones y los inversionistas pierden todo. Sus acciones que costaban, por ejemplo, 100, hoy día al otro día cuestan 0. Por lo tanto, los llevan a la bancarrota. Pensemos en el ciudadano común que había invertido, que ahora quedó con deuda que no va a poder pagar. Por ende, también los bancos van a sentir la repercusión de esta crisis porque la gente no va a pagar sus deudas. Y los grandes empresarios que también perdieron mucho, incluso muchos de ellos, como lo vemos en algunas películas, se suicidan, se lanzan de los pisos de sus mismos edificios que de un día para otro los pierden. Y comienza lo que se llamó entonces la Gran Depresión de 1929 o el crack de 1929 o también llamado el Jueves Negro, ¿m? Que no es otra cosa como aparece también ahí en el dibujito, la mayor quiebra del mercado bursátil de la historia, es decir,
la mayor quiebra que tuvo la bolsa de valores, en este caso de Nueva York, que está en la calle Wall Street, y que si lo unimos a lo que dijimos al principio, que Estados Unidos era el gran poderoso país de la época del cual todos dependíamos, obviamente que va a ser una crisis que tiene repercusiones por todo el planeta. Las consecuencias de esta crisis son de tipo social, político, económico y están interrelacionadas entre ellas. Por ejemplo, las consecuencias económicas se encuentra el quiebre de las empresas, el, el hecho de que los bancos, muchos de ellos cerraron, provocando justamente lo que se ve en la imagen, el desempleo, la cesantía, que fue uno de los puntos más destacados y que son las imágenes que más se nos muestran cuando se habla de la crisis del 29, las altas tasas de desempleo, lo cual se une con el tema social de las protestas, que es protestas de los obreros, fundamentalmente de las clases más desposeídas, que son las más perjudicadas, como siempre, y que salen a las calles a protestar y a pedir soluciones. Las consecuencias políticas se relacionan con el descrédito de la democracia, pues la vieron como incapaz de enfrentar esta crisis y de buscar las soluciones adecuadas. Por ende, empiezan a mirarse con buenos ojos y con simpatía ideologías radicales como el comunismo y el fascismo para justamente superar esta crisis. En tercer lugar, aparece la figura del señor John Keynes, que es un economista inglés, quien propone que el Estado sea quien regule y sea el protagonista en el tema económico, sin suprimir, ¿sí?, la idea de mercado, dando origen así a un nuevo sistema económico, que sería el sistema mixto, que tiene un poco de el sistema comunista por un lado, socialista centralmente planificado, y un poco del liberalismo económico capitalista, en donde el mercado es el que la lleva en el tema económico sin restricciones. Y justamente va a ser una buena idea porque hasta el día de hoy la mayoría de los países tienen este sistema económico mixto. La imagen que no hablé mucho de ella es la que tiene que ver con el mundo que aparece ahí, dando la idea de que justamente las consecuencias de esta crisis se extendieron por todo el planeta, sobre todo pensando que la mayoría de los países tienen algún grado de dependencia con Estados Unidos, que estaba viviendo esta gran crisis, incluyendo nuestro país, por supuesto, que fue uno de los países más afectados por ella. Con respecto a las actividades que tienen que desarrollar, se dividen en tres ítems. El primero, que es una producción de texto, es decir, desarrollar en forma escrita un reportaje en donde usted se transforma en un periodista de la época en Estados Unidos, es decir, de los momentos cuando se estaba viviendo la crisis o la depresión de 1929. Es un, es un trabajo de empatía, de trasladarse a la época, de pensar cómo sentía la gente en esos momentos, cómo lo estaba viviendo, cómo lo estaba enfrentando, qué problemática había enfrentado, cómo era su vida cotidiana, y eso trasladarlo al papel, desde una mirada personal, desde la mirada del periodista. Es un relato. En la segunda pregunta, tiene relación con las imágenes que vienen insertas ahí y que también nos hablan de las consecuencias de esta crisis. Lo importante es destacar la importancia justamente de la imagen como denuncia de lo que está ocurriendo en una época, en un momento determinado de la historia. En este caso en particular, la depresión de 1929. Y ser capaces de rescatar cuál es el mensaje que nos está entregando. Y también de reconocer cómo la historia utiliza esta fuente justamente para entender lo que está pasando en un momento determinado. Y en el ítem 3 es un poco relacionarlo con el contexto actual, comparándolo con el pasado.
hoy día estamos viviendo una crisis sanitaria, pero que también se relaciona con lo económico o que nos va a acarrear a futuro una crisis económica o una recesión económica como prevén los economistas hoy día. Entonces se nos busca comparar lo que está pasando hoy día con lo que pasó en la crisis de 29, qué puntos en común tienen, en qué se diferencian, qué consecuencias creen también que vamos a tener con esta crisis actual, en particular Chile, en donde también se nos pide una mirada un poco de futuro, de pensar si estamos preparados para enfrentarla, pensando justamente que veníamos saliendo de un estallido social que ya no tenía con problemas internos, no solo en lo social, sino que también en lo político y en lo económico. Así que son preguntas que apuntan a la reflexión, a la escritura, a la comunicación, a las imágenes, en fin, hay una variedad de opciones de trabajo, o sea, de diversidad de actividades para que ustedes pongan en práctica todas sus habilidades. Finalmente, me despido de ustedes, alumnas y alumnos, esperando que hayan aclarado algunas ideas. Ya saben que cualquier duda que tengan pueden recurrir a mi email, que todos ya lo conocen, nada más incluido las guías y también en en el PowerPoint anterior. No tengan ningún temor de preguntar hasta las más mínimas inquietudes. Les deseo lo mejor a ustedes y a sus familias, espero que estén bien. Y bueno, como dice ahí, aprovechar sus talentos, eh, trabajar, esforzarse y la constancia, que es muy importante en el trabajo escolar. Hasta pronto.